programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A continuación, le presentamos la reposición de un programa de archivo de RCR 750 AM. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbaneja del programa La Linterna. Estamos oyendo a Tito Puente, Soy un hombre normal. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien, amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Manuel Rodríguez Campos, profesor jubilado de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, coordinador, esto es un punto muy importante de la trayectoria de Manuel Rodríguez Campos, coordinador del equipo editorial que preparó y editó un monumento del conocimiento histórico venezolano, que es el Diccionario de Historia de Venezuela, publicado por la Fundación Polar en 4 tomos, con la próxima aparición de un 5º tomo complementario. Y Manuel es autor, entre muchos otros libros y artículos en publicaciones académicas, del libro por el cual está invitado a este programa de hoy. Es un libro llamado Venezuela 1902, la crisis fiscal y el bloqueo. Porque queríamos hablar con Manuel Rodríguez Campos sobre uno de los episodios más conocidos superficialmente de nombre y posiblemente más manipulados también de nuestra historia republicana, como lo fue el bloqueo de que fue objeto Venezuela por parte de varias potencias europeas a propósito de una deuda que tenía el país y que, de acuerdo a las potencias bloqueadoras, no estaba pagando adecuadamente. Como fue el bloqueo, ocurrido en el año 1902 bajo el gobierno de Cipriano Castro, y que dio lugar pues a aquella famosísima proclama de Castro que hablaba de la planta insolente del extranjero, frase pues que forma parte del del arsenal mínimo que tiene todo venezolano para manejar por ahí de patrioterismo cuando de historia se trata. Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado venir a este programa. Y bueno, vamos a hablar quiero decir que el libro de Manuel Rodríguez Campos, Venezuela 1902, la crisis fiscal y el bloqueo, es probablemente el estudio más completo que se ha escrito en Venezuela, producido por la historiografía venezolana, sobre ese hecho fundamental de nuestra historia, porque, como digo, forma parte, es un hito de las referencias históricas venezolanas. Te repito, Manuel, muchas gracias por venir. Y bueno, no sé por dónde quisieras tú empezar a hablar de ese hecho del que hemos hablado y que es objeto de ese libro tuyo tan importante. Diego, yo vine hoy aquí agradeciéndote que me hubieras invitado, porque como somos amigos y creo que tienes un buen programa,
Me gusta muchísimo poder participar en él. Muchas gracias. El problema es un hecho histórico que se puede dividir desde el punto de vista nacional. El hecho histórico del bloqueo es un acontecimiento que se puede dividir desde el punto de vista de un venezolano en un plano interno y un plano externo. El plano externo está constituido básicamente por la búsqueda de una definición de zonas de influencias por parte de las potencias europeas y Estados Unidos. Inglaterra y Alemania eran productores para los mercados latinoamericanos y mundiales, y la salida al mundo con su producción industrial de Estados Unidos empezó a competir con ellos. Pero Estados Unidos, que había emitido una doctrina para proteger supuestamente a las naciones latinoamericanas, la doctrina Monroe, los estados europeos la aceptaban, pero a fines del siglo XIX, 1898, Estados Unidos rebasó los límites de la doctrina que quería que se aceptara con la invasión y la toma de Filipinas, Guam y Hawái. Además, humilló a España con la toma de Puerto Rico y de Cuba. Allí fue donde se vio roto el equilibrio de poderes que tanto trataban de conservar Inglaterra y Alemania especialmente. Y se llegó a la conclusión de que había que desafiar el poderío norteamericano para ver hasta dónde llegaban sus aspiraciones de control del continente americano. Por otro lado, en Venezuela había un conflicto tremendo. Por un lado, porque los ingresos fiscales habían bajado infinitamente. Digamos que en 1920 el presupuesto nacional fue de 20 millones de bolívares. Quiero aclarar que esos 20 millones de bolívares corresponden a unas magnitudes monetarias distintas a las de hoy. En aquel tiempo, una vaca costaba 200 bolívares. Hoy en día un kilo de carne cuesta 3.500 bolívares. De manera que cuando hablemos de aquellas cifras, no se debe tratar de hacer relación con las actuales, porque no tienen nada que ver. Pues, además Castro había cometido muchos errores diplomáticos, había roto relaciones con algunas naciones poderosas, había estado en guerra con Colombia. Era el primer presidente provocador que hemos tenido. En la búsqueda de una fórmula de entendimiento o de limitación de áreas de influencias, Europa, representada por Alemania e Inglaterra, y después se agregó Italia, resolvieron que el área del Caribe era la zona donde se debía realizar ese enfrentamiento. Dirimir las diferencias. Como la doctrina Monroe tenía vigencia, después de muchas provocaciones, cartas y amenazas y presiones de Alemania y de Inglaterra hacia el gobierno de Castro, cuando ya no veían posibilidades de solución, porque Castro en junio de 1901 suspendió el pago de la deuda, se dirigieron a Estados Unidos. El embajador alemán escribió una larga carta en nombre del emperador al presidente norteamericano, y explicándole que después de muchos intentos no habían conseguido ninguna solución y que no veían la posibilidad de que eso ocurriera, y le decía que el imperio alemán estaba pensando en la posibilidad de una intervención armada para presionar a Venezuela al pago de la deuda y al reconocimiento de unas reclamaciones por daños a súbditos alemanes y a propiedades de esos súbditos, y le pedía a Estados Unidos que diera su opinión. No se le dio la opinión directamente, sino que en el mensaje al Congreso del presidente Theodore Roosevelt dijo
que la doctrina Monroe no estaba hecha para respaldar a países morosos en el pago de las deudas, y que ellos no podían hacer nada para evitar lo que estaba ocurriendo. También Inglaterra, a través de su embajador en Washington, se dirigió directamente al secretario de Estado, Hill, y planteándole lo mismo. El secretario le respondió, según cuenta Enrique Bernardo Núñez, que le lamentaba mucho que tuviera que ocurrir eso, pero no podían hacer nada para evitarlo. Creo yo que las potencias europeas están jugando una política muy agresiva para tratar de dirimir ese problema. Y Estados Unidos, creo yo, creó las condiciones para que ellos actuaran de manera después poner en juicio, en tela de juicio esa actuación y dirimir entonces el problema. Muy bien. Vamos a pararnos aquí, Manuel. Vamos a una pausa. Estamos hablando con Manuel Rodríguez Campos en torno al bloqueo del que fue objeto Venezuela en el año 1902 por parte de las varias potencias europeas. Bueno, y después de habernos puesto este contexto tan claramente, Manuel, vamos entonces a una pausa para mensajes de publicidad y al regreso seguimos conversando. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Las distancias de un sitio a otro en Miami son bien largas. Acórtalas con One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House. Te ofrecemos una amplia gama de vehículos adaptado a tu presupuesto. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Rent-A-Car y Rent-A-House en Miami. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes. Desde el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Si usted es fumador, si es hipertenso, si ha tenido un infarto, entonces usted condiciona un estado de salud que conduce a mayor riesgo cardiovascular. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, lo primero es obvio que estamos en una era completamente digital y eso es necesario, o sea, entenderlo de una vez. A veces como papás y mamás nos cuesta mucho porque desconocemos el uso, no lo manejamos adecuadamente. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos de La Linterna, estamos hablando con Manuel Rodríguez Campos, su análisis y su interpretación del bloqueo de 1902. Conversábamos aquí en el intermedio, porque hasta ahora nos ha sugerido, Manuel, los gobiernos europeos notifican o enteran a Estados Unidos de la situación, de su decisión de intervenir. Estados Unidos dice no puedo hacer nada, de manera que en cierta forma le da luz verde a la intervención. Así lo hizo. Y entonces, ¿cuál es la jugada de Estados Unidos al hacer eso? La jugada de Estados Unidos es dejarlos entrar, que se creara el problema y después presionarlos para que se retiraran. De hecho, así ocurrió. Cuando ya las depredaciones que hicieron estas armadas europeas en Venezuela estaban pasándose de lo que Estados Unidos aspiraba, Estados Unidos empezó a presionar a Inglaterra y a Alemania para que se retiraran del bloqueo. Inglaterra, como siempre ha sido se ha entendido muy bien con Estados Unidos, estuvo de acuerdo con retirarse. Pero Alemania de ninguna manera. Alemania decía que no se podía retirar hasta que no se le satisficieran las deudas que había con ella. La deuda era una sola. Era con el desconto del SAP de Berlín. Sí, contraída por Crespo, ¿no? Sí. Entonces Alemania era intransigente. Roosevelt llamó al embajador alemán a su despacho, le mostró un gran plano del Caribe y le dijo, mire, aquí en Trinidad hay 3 acorazados nuestros. En Saitoma hay 2. En Puerto Rico hay 4. Si ustedes en un plazo de 72 horas no abandonan el bloqueo, se la van a entender con nosotros. Hagan el favor, comuníquese con su embajador, con su emperador y comuníquele eso. Y además infórmele que las líneas de abastecimiento de su flota son muy extensas y las mías son muy cortas. Nosotros le podemos cortar sus vías de abastecimiento y dejarlos sin ninguna clase de posibilidad de subsistir. Bueno, en 48 horas los alemanes retiraron sus barcos. Porque tú me decías en lo que conversábamos en intermedio que Estados Unidos con eso lo que también quería era establecer que el que mandaba aquí era él. Exactamente. Y ese hecho de Roosevelt puso de manifiesto que eso era lo que quería y al irse Alemania con la sola amenaza de la intervención de las flotas norteamericanas, queda demostrado que aquí quien estaba mandando era y quien tenía poder era Estados Unidos. Hay una cosa que a mí me impresionó mucho, leyendo tanto tu libro como el libro que mencionaste a Enrique Bernardo Núñez, autor de un ensayo magistral llamado El hombre de la levita gris. Enrique Bernardo Núñez es un gran historiador y un gran periodista, un escritor extraordinario, muy olvidado, muy poco conocido en Venezuela, lamentablemente, pero un verdadero clásico de nuestro pensamiento histórico y político y gran escritor, autor de 2 novelas maravillosas, Cubagua y Orinoco. Bueno, en todo caso leía yo allí una cosa que me llamó la atención, que Venezuela encarga a Estados Unidos de la defensa de los intereses venezolanos. O sea, yo en contraste con esa proclama famosísima de Cipriano Castro sobre la planta insolente, yo no creo que es el hecho, digamos, de delegación de soberanía más impresionante de nuestra historia, que el gobierno venezolano le diga a Estados Unidos, defiéndanos. No solo eso, sino que nos iba a defender uno de los reclamantes por las deudas que teníamos. El hecho es que Castro hizo una jugada política con este motivo. Animó la amplia manifestación popular a la cual se refiere,
Domingo Alberto Rangel, en los andinos en el poder, diciendo que 1 millón de venezolanos se prestó y fue a las jefaturas civiles y a los cuarteles a ofrecerse para tomar las armas. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles armas? ¿Tendría Venezuela 1 millón de fusiles para armar a esos hombres? Sí. No creo que lo tuviera. Pero Castro jugó a eso. También jugó a que las fuerzas vivas, le hace comerciantes, a Shirley Bolton, Blon, etcétera, lo apoyaran. Pero lo apoyaban proponiéndole que buscara una negociación. Eso fue el 16 de diciembre. El 17 de diciembre Castro le dirigió una carta a Herbert Bowen, embajador de Estados Unidos en Caracas, pidiéndole que le solicitara a su presidente autorización para representar a Venezuela en las negociaciones que hubiera para suspender el bloqueo. Bowen era un hombre de mucha influencia sobre Castro. Y eso hizo que Castro lo llamara a él. Pero era además el imperio norteamericano el que estaba representando. En ese juego político, Castro no solo se ganó al pueblo, se ganó a las clases dominantes, sino que se ganó al Mocho Hernández. El Mocho Hernández estaba preso en el Castillo San Carlos, la barra de Maracaibo. Y los nacionalistas del Mocho acompañaban a Matos en la Revolución Libertadora. En cuanto hubo bloqueos, Castro ordenó que se pusiera en libertad al Mocho. Y el Mocho, que era un gran romántico, dijo: apenas respiré los aires de la libertad, pongo mi gente al servicio de la defensa de la patria. Eso le quitó a Matos todo el nacionalismo, que pasó a apoyar a Castro. Eso fue todo el nacionalismo en el sentido político de los seguidores del Mocho, ¿no? Del Mocho, sí. Eso fue todo un juego político realizado por Castro, que no era tan no era astuto. Era astuto, sí. Y él sabía para dónde iba. Él después de la proclama, todo lo manejó en vía hacia la negociación. Y esa negociación culminó con los protocolos de Washington, firmados, entre otros, por el señor Bowen. Pero quisiera hacerte ver una particularidad de esas reclamaciones, por las cuales a Venezuela se le acusó de mal pagador y de no reconocer las reclamaciones. Las reclamaciones que cursaban contra Venezuela sumaban 186.558.000 bolívares. Una comisión mixtas, donde estaba representado el reclamante de cada país, Venezuela, y un representante del Reino de Bélgica, redujeron estos 186 millones a 35 millones. Estados Unidos era el que más reclamaba, 81.400.000 bolívares. Se le reconocieron solo 2.269.000 bolívares. Por esa cifra y la deuda, por supuesto, es por lo que Venezuela es penalizada con ese bloqueo, con esas depredaciones. Y en los protocolos de Washington se establece que, déjame explicarte antes, en el momento del bloqueo, las flotas inglesas y alemanas capturan a la flotica venezolana. Eso no se podía llamar flota, sino unos barquitos con unos marineros margariteños que eran más que nada pescadores. Bueno, se llevaron a todos, hundieron algunos barcos, se comieron la comida que estaban preparando para la marinería, y en los protocolos de Washington se establece claramente y firmado por Mr. Bowen que ellos devolverían los barcos que tuvieran en su poder en las condiciones en que estaban, sin que Venezuela pudiera reclamar absolutamente nada de reparaciones. Es que tú veas que la voluntad omnímoda de las grandes potencias, anulada por completo, no solo anuló la soberanía venezolana con la intervención, la autoanuló Castro con el nombramiento de Bowen como representante para aprobar los protocolos, sino que quedó anulada también en los protocolos al reconocer la devolución de los pocos barcos que quedaban en las condiciones en que estuvieran. Muy bien. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad. Estamos hablando con Manuel Rodríguez Campos sobre el bloqueo de 1902. Ya regresamos. Una
forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Son las 2:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Carlos, ¿tú sabes por qué los judíos no pueden comer cerdo ni camarones? Bueno, los ortodoxos por lo menos. Sí, y los musulmanes tampoco. Dicen que el cerdo es impuro. Ajá. ¿De dónde sale eso que era impuro? Mira, yo creo que cuando esas leyes se hicieron, cuando no había refrigeración ni estándares de salubridad en la industria del alimento, pues... Claro, comer cerdo o camarones sería un riesgo enorme para la salud. Y como los jerarcas religiosos se ocupan en principio del bienestar de sus feligreses, entonces les tenían prohibido comer estas cosas. Es como yo me imagino que surgió esa tradición. Te lo pregunto porque me enteré que la langosta está en veda y no se debe comprar. ¿Eso es por algo religioso? No, pero sí es biológico. Fíjate, la veda de productos del mar es algo que se implementa anualmente para proteger la salud de las pesquerías. Las vedas suelen coincidir con las épocas reproductivas de las especies. Ok, entonces se prohíbe su venta para protegerla. No se prohíbe su venta, se prohíbe su pesca, pero informativamente se le pide a las personas que no consuman estos animales en esas épocas para desestimular su captura. Pero, ¿y cuál es el principio detrás de la veda? Bueno, los organismos marinos no se reproducen como nosotros. Ellos sueltan literalmente millones de crías al agua que pasan parte de su vida como plancton, flotando en el mar. Ok. Entonces imagínate que tú pescas pulpo. En tu costa hay 100 pulpos adultos y tú sacas 50. Ajá, sacas 50 este año y tienes que esperar que la población vuelva a los 100 pulpos para tú poder sacar 50 de nuevo y así poder pescar toda la vida. Correcto. Y esos pulpos que tú sacaste son reemplazados por esas larvas que llegan a ser adultas y ocupan el lugar de los pulpos que tú pescaste. Entiendo. Pero si tú pescas en el momento en que los pulpos se están reproduciendo, las hembras que saques las vas a matar con todo y los huevos listos para liberar las crías al mar. Entiendo, entonces no solo bajas la población de los pulpos adultos, sino retiras miles de pulpitos del agua. Claro, y si no les permites a esos pulpitos salir al mar antes de pescar a su madre, cada vez habrá menos larvas de pulpo para reponer a los adultos que tú pescaste. Y eventualmente el pescador de pulpos no va a tener nada que pescar. Exactamente, por eso se implementa la veda. ¿Y cuáles especies están sometidas a la veda? La langosta no se puede pescar del 1 de mayo al 30 de octubre. El pulpo no se puede pescar desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Y la jaiba no se puede capturar desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre. La ostra de mangle no se puede pescar entre septiembre y febrero y el mejillón no se debe retirar durante los primeros meses del año. ¿Y los pescados también entran en veda? Algunos, por ejemplo la sardina, no se puede pescar desde el 15 de septiembre hasta el 1 de marzo. Y en los ríos y lagos no se puede pescar nada desde el 20 de abril hasta el 31 de julio. De hecho, los peces pequeños no se deberían pescar nunca. Siempre hay que retirar del mar animales que ya se hayan reproducido al menos una vez. ¿Y cómo sé eso? Una medida empírica es que si el pescado cabe completo dentro del plato, no lo deberías comprar. ¿Y hay especies que tengan alguna prohibición permanente? Claro, por ejemplo, el botuto y el pepino de mar están en veda permanente. Y el chucho no tiene veda, pero cada vez hay menos, así que no deberíamos consumirlo. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, estamos hablando con Manuel Rodríguez Campos sobre el bloqueo de que fue objeto Venezuela en el año 1902 por parte de varias potencias europeas. Manuel, tú querías especificar los términos de los términos en los cuales las potencias llevan a cabo su bloqueo. Bueno, ellos no solo destruyeron la flotica venezolana, sino que desembarcaron en La Guaira, en Puerto Cabello, marinería de ellos, en La Guaira, para recoger a sus cónsules y otros súbditos ingleses y alemanes que querían la protección de esa flota, sino que decidieron controlar el territorio venezolano de la siguiente manera. Según los ingleses, el señor Archibald Lucas Douglas, vicealmirante de Su Majestad Británica y jefe de la flota de guerra destinada a la estación naval del norte de América e Indias Occidentales, hizo publicar en el diario El Heraldo de La Guaira el 22 de diciembre de 1902 lo siguiente: texto del almirante Douglas. Por la presente se notifica que un bloqueo ha sido declarado para los puertos de La Guaira, Carenero, Guanta, Cumaná, Carúpano y las Bocas del Orinoco, y se hará efectivo desde y después del 20 de diciembre, sujeto a los siguientes días de gracia para el comercio de cabotaje. Y el almirante alemán, el comandante de la flota alemana, escribió: según ordenanza de Su Majestad el Emperador de Alemania, declaro por la presente el bloqueo de los puertos venezolanos de Puerto Cabello y Maracaibo. El bloqueo para Puerto Cabello empezará el 22 de diciembre y el de Maracaibo el 24 de diciembre de 1902 en todo su rigor. Lo que decían los alemanes era que tenían que bloquear esto para impedir que entraran a Venezuela productos alimenticios, para poner en hambre al pueblo y hacer que presionara al gobierno en eso. Pero te diré que esto que es la máxima expresión de un acto de guerra contra un pobre país, no tuvo reacciones en Latinoamérica que se solidarizaran con Venezuela, solo Argentina. En Perú, el gobierno peruano indicó que no tenía nada que ver con eso. Colombia, que Venezuela en ese momento era su enemigo. Chile se desentendió, Brasil también. Solo los pueblos en Perú, en Chile y en otras partes reaccionaron a favor de Venezuela. Incluso en la Academia Militar Chilena, los cadetes pusieron una foto de Castro, según cuenta el coronel Marmaduke Grover, y cuando pasaban por él se paraban firmes y le rendían homenaje. El único que realmente hizo algo por dilucidar nuestro problema fue
el canciller Drago de Argentina. Que dio lugar a una famosa doctrina. Dio lugar a la famosa doctrina Drago, en la cual se establecía que ninguna potencia podía usar las vías de hecho para cobrar deudas, puesto que todo deudor, todo acreedor, cuando prestaba tenía en cuenta cuáles eran las capacidades de pago del deudor y tenía que someterse a esas condiciones que él mismo había estudiado. Ahora, Manuel, de acuerdo a lo que nos va diciendo, quitando la parte interna que maneja Castro, como tú decías, logra el apoyo popular con su reacción, con su proclama y su conducta, pues, como lo queramos llamar, altisonante, patriótica, depende del calificativo que le queramos dar, el alineamiento de una buena parte de las fuerzas económicas y las fuerzas vivas del país, y el apoyo del nacionalismo que encabezaba el Mocho Hernández. De todas maneras, pareciera que quitando ese frente interno, de ese manejo de la política interna que hace Cipriano Castro de la situación, desde el punto de vista del conflicto mismo, Venezuela no pinta, es un cero a la izquierda. Absolutamente, si no tenía una flota con que defenderse, ni un ejército capaz de enfrentar a estos señores, además, ellos ya no estaban patrullando nuestra tierra, sino nuestras costas. No había una flota que saliera a repelerlo. Y entonces, dada la ausencia de Venezuela como Estado actuando en el conflicto externo, ¿qué suerte corre la maniobra norteamericana que tú habías descrito? Es decir, que Estados Unidos juega en ese ajedrez para recuperar, después de que se arme la rubiera y para recuperar su papel protagónico en no, perdona, no fue para recuperarlo, sino para confirmarlo. Para confirmarlo, exacto, para hacerlo, exacto. Venezuela era un juguete diplomáticamente en manos de la potencia que quisiera ayudarla a salir del embrollo. Y esa tenía que ser Estados Unidos. No había otra. ¿Y cómo le fue a Estados Unidos? O sea, porque entonces tú dices, Estados Unidos aprovecha el conflicto venezolano para confirmar su hegemonía en la región. ¿Cómo le fue a Estados Unidos? ¿Cómo le salió la jugada? Le salió maravillosamente bien, porque de ahí salió el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que establecía la posibilidad de Estados Unidos intervenir en nuestros países cuando asumiera deudas que no podía pagar y tuviera la amenaza de otros países para cobrarla. O sea, se asumía como defensor. Defensor, pero con autoridad para invadir, tomarse las aduanas y de allí cobrar los impuestos y de ahí pagar a los acreedores. Estados Unidos se la jugó y la ganó. Eso era lo que ellos querían y lo lograron bien. Te quiero decir otra cosa. ¿Por qué los ingleses toman el patrullaje de la costa de La Guaira a la boca del Orinoco? ¿Y por qué los alemanes de Puerto Cabello a la boca de Maracaibo? Es muy sencillo. Los ingleses tenían que proteger su recién adquirido de la Guayana Esequiba, su isla de Trinidad y la isla de Patos, que acababan de tomar e incluso alquilarla a unos comerciantes. Además, querían proteger a la isla de Margarita de las apetencias alemanas, porque allí tuvieron 2 acorazados alemanes haciendo sondeo a las profundidades de las aguas, porque Alemania quería posesionarse de la isla Margarita para estar cerca del canal de Panamá que estaba por abrirse. Los alemanes cogieron la otra ruta. Dice Enrique Bernardo Núñez, los ingleses eran viejo ancestro colonialista, los ingleses siguiendo la ruta de Walter Raleigh, los alemanes siguiendo la ruta de Federman. No, lamento mucho contradecir al maestro, pero los alemanes cogen esa ruta porque los grandes negocios alemanes estaban allí, desde la casa Kolster en Puerto Cabello hasta las empresas alemanas que negociaban el café y el cacao del norte de Santander, del Táchira, por el lago de Maracaibo. Así que no era la mirada retrospectiva hacia el periodo colonial, sino
los intereses imperialistas en juego, cada uno buscando la protección de sus cuestiones. Muy bien. Estamos ya vamos a una pausa para mensajes de publicidad y al regreso el segmento final del programa, Manuel, para digamos culminar este análisis y esta interpretación tan interesante que nos ha dado del bloqueo de 1902. Ya regresamos con Manuel Rodríguez Campos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. A la hora de comprar para tu hogar o empresa, primero acércate a Casa de Oblea, donde consigues alimentos, confitería, piñatería, charcutería, pasapalos, envases, artículos e ingredientes para repostería, artículos de ferretería y mucho más. Al mayor y al detalle, eso sí, todo de primera calidad. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. Atención todos, nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández, voz de Clarence, el hermano de Jorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, en La Linterna. Bueno, oyendo el análisis que nos ha hecho Manuel Rodríguez Campos, vemos que hay como dos grandes actores en todo esto y paradójicamente un tercero que es el menos importante desde el punto de vista de su protagonismo real. Los dos grandes actores son, por un lado, las potencias europeas, básicamente Inglaterra y Alemania, y los que se pegan para Italia y creo que hay otro, Dinamarca, se metió también. México, España. Bueno, y Estados Unidos con su interés en reafirmar su control y su hegemonía en la región caribeña en este caso. Y el tercer protagonista, el tercer actor, pues es Venezuela, que en cierta forma, como nos ha dicho, usando la expresión que usó Manuel hace un rato, un poco el juguete, el pretexto, el peón, la barajita que está en juego entre estas grandes... Fue quien dio los motivos. ¿Ah? Fue quien dio los motivos. Sí. Entonces, quizás podríamos dedicar estos últimos minutos a ver qué resultó de todo, así que qué logró Estados Unidos, qué lograron las potencias europeas y cuál fue el saldo para Venezuela de todo este episodio tan doloroso, ¿cierto? Fíjate, el saldo de la deuda venezolana exterior en 1901 era de 120 millones más 34 millones de intereses acumulados. En los protocolos de Washington se estableció cómo debía pagarse a cada uno de los acreedores. Pero también estaban las reclamaciones, de las cuales ya te leí, por lo menos los saldos. Allí, según establecen los protocolos, a cada país había que pagarle una cuota aparte según la distribución de sus acreencias. Pero Alemania, Inglaterra e Italia reclamaron que ellos tenían que tener prioridad porque fueron los interventores que crearon las condiciones, y eso se llevó a La Haya, donde hubo un dictamen
según el cual primero había que pagarle a Alemania, a Inglaterra y a Italia y después a los otros países. Okay. Que en ese sentido, Venezuela creó un nuevo impuesto del 30% sobre las importaciones para ir pagando esa deuda. Tardó tanto que el último pago lo hizo el general Juan Vicente Gómez en 1931. Famoso pago. Sí. ¿Qué ganaron las potencias? Que le pagaran su dinero, que le satisfacieran a los acreedores y a los que reclamaban reparaciones por daños y perjuicios. ¿Y qué ganó Estados Unidos? Que las potencias europeas aceptaran el control que Estados Unidos ejercía sobre los países latinoamericanos, sobre todo en el área del Caribe. Eso fue un acontecimiento con todos los vistos geopolíticos en el cual se estableció un nuevo equilibrio de poderes entre Europa y Estados Unidos. O sea que políticamente, básicamente, el gran ganador es Estados Unidos. Económicamente, los países europeos recuperan sus reales. Sí, recuperan sus reales, pero no obtienen incremento del comercio con estos países. Porque la influencia norteamericana era muy fuerte. El recorrido de las embarcaciones era muy breve. Y Estados Unidos había intervenido ya en Cuba y en Puerto Rico. Pero fíjate tú, eso precipitó la apertura del Canal de Panamá. Porque el crucero Oregón de Estados Unidos estaba en el Océano Pacífico. Lo necesitaron para que fuera a La Habana a contribuir con los actos de guerra. Y tardó 61 días en llegar a La Habana. Si hubiera estado abierto el Canal de Panamá, hubiera tardado 3 días. Todas esas son cosas que van perfilando cómo Estados Unidos va haciéndose el gran protector y el gran beneficiario de la política y de la economía latinoamericana. Y bueno, nos queda el tercer factor de todo esto, Venezuela. ¿Cuál es el saldo para Venezuela de todo este episodio? ¿Hay algún saldo? Más allá de convertir al bloqueo en un hecho que forma parte, pues, muy destacado en nuestra memoria histórica y muy disponible para cualquier manipulación que se quiera hacer de él desde el punto de vista político, como hemos visto, pues, con mucha frecuencia. El único saldo no dependía de Venezuela, era la protección de las fuerzas norteamericanas a este país y a los otros del Caribe ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrirse nuevamente. La otra posibilidad es que con este impuesto nuevo que creó el gobierno para pagar la deuda, se liberó de la deuda, se liberó de las reclamaciones extranjeras, y en 1931 ya no debía ni un centavo, no debía nada. Porque de repente hay otro saldo, Manuel, que se me ocurre, que es digamos el recuerdo. Estoy pensando ahorita en este momento en Gómez, el recuerdo de lo caro que le costó a Venezuela una cierta conducta. Así y que es. Gómez dijo, esto a mí no me pasa. Eso es así. Gómez era un zamarro que veía todo lo que estaba ocurriendo y lo anotaba en su mente para cuando a él le tocara actuar. Y cuando lo hizo bien, porque tú recordarás que cuando él asumió el poder, le pidió a Estados Unidos protección naval, y aquí tuvieron tres destructores norteamericanos protegiendo a Gómez para evitar el regreso de Castro. Y bueno, y ahí llegó, el almirante Buchanan, comandante de esa flota, que consiguió una concesión de 12 millones de hectáreas de terreno para poblaciones petroleras. Bueno, y el comportamiento, porque cuando Gómez termina de pagar la deuda en el año 31, como tú recordabas, en realidad todos los años que llegan hasta el 31, Gómez había venido pagando religiosamente. Sí. O sea que lo que terminó el 31 fue un saldo que era bastante pequeño. Un saldito, sí. Pero Gómez sabía que si no pagaba, Estados Unidos le iba a retirar la protección. Y las potencias europeas tenían claro que Estados Unidos no seguiría protegiendo a Venezuela, porque Estados Unidos ya había sido un exportador de capitales también y tenía que defender sus propias exportaciones de capitales.
y que interesaba que las finanzas mundiales estuvieran en orden y los acreedores cobraran y los deudores pagaran. Y por eso el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Claro. No sé, nos quedan, Manuel, 2 minuticos. No sé si alguna reflexión sobre el uso reciente que se ha hecho del bloqueo, de las palabras de Cipriano. No, eso no es sino un recuerdo romántico de algunas personas que ya frisamos por lo menos los 70 años. La juventud de hoy, que conoce muy mal nuestra historia, muy deficientemente, ya no sabe de eso. Yo recuerdo cuando yo hice mi trabajo, que lo imprimí primero en multígrafo, aquellos tiempos heroicos de los multígrafos, y salía de la dirección de la Escuela de Administración con mi paquete de volúmenes bajo el brazo. Un estudiante me vio y al ver el título recitó: la planta extranjera, la planta insolente. Esa cosa hoy no se conoce, no se puede esperar, porque la enseñanza de la historia en Venezuela es muy deficiente, y ahora es más todavía. Bueno, Manuel, te agradezco enormemente habernos dado este programa tan informativo, porque nos has puesto al tanto de una cantidad de hechos del contexto geopolítico internacional y bueno, lo que estaba realmente en juego, más allá de los intereses particulares de Cipriano Castro en relación a la política doméstica, que bueno, creo que son muy poco conocidos, y creo que es un verdadero aporte al conocimiento histórico de la audiencia de este programa. Así que te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas venido, y bueno, sí, todo un honor tenerte aquí, además de la vieja amistad que nos ha unido. No, la amistad también de vieja, yo no quiero nada con viejas. Bueno, muy bien, amigo, vamos a despedir entonces con de nuevo Tito Puente y su musicalización de My Fair Lady. ¿De quién me vas a pensar tú? Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es